Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Ya se pueden conseguir 3 personajes gratis y evento secreto con recompensa oculta. Algunos jugadores están reportando un supuesto bug de contenedores y fragmentos míticos. Vuelve la MG42 mítica, la dama legendaria y el pase de batalla baja de precio. ¿Te gustaría saber qué más llegará? Entonces te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de un supuesto bug o error que está preocupando a la comunidad con los fragmentos míticos, así como recompensas y próximas ruletas. Antes me gustaría agradecer a Facha por hacerse miembro platino del canal, por supuesto también a los demás miembros, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Ahora pasemos a continuar. Empecemos hablando del supuesto bug o error de los fragmentos míticos de armas. Así es, estos contenedores ocultos. Lo normal es que se abran tocando varias veces o que no se abran y se vayan a tu inventario cuando sale una pantalla de carga diferente. El detalle es cuando estás en la pantalla donde debes de tocar para que se abran y por error le das al botón de atrás en tu celular. ¿Qué pasa? Existe gente que se está quejando de esto. Dicen que si te equivocas y le das atrás se pierden los fragmentos. Fíjate, tengo 13 míticos, tengo 14 de la y tengo 21 de la macana legendaria. En el iPad no se puede retroceder, así que paso a mi celular. Voy a canjear este por ejemplo y aquí en lugar de abrir, es decir tocar varias veces, le daré al botón de atrás. Al hacer eso la gente piensa que se pierden los fragmentos, pero no es así. Fíjate, ahora tengo 23 de la macana legendaria y tenía solamente 21, es decir, cuando retrocedes se va directamente al inventario tu recompensa. He visto a gente en TikTok engañando a la comunidad y diciendo que se pierden los fragmentos, pero tranquilos, no se pierden ni fragmentos ni camuflajes porque solo se omite la animación. Y como dije, las cajas tampoco se pierden si hay una pantalla de carga, aunque claro, los bugs siguen pasando y eso pasa hasta con los cut points a veces. Tenemos nuevo evento de inicio de sesión por ausentarte 16 días. Así es, cuando regreses podrás reclamar 3 personajes o bueno, elegir entre 3 personajes. Las skins son épicas y la verdad están muy guapas. Por ejemplo este Vicker, creo que este salió en un evento anteriormente al juego y ahora lo están regalando por iniciar. Otra de las skins que están regalando por volver es esta de Crash. La verdad podría pasar fácilmente por personaje de un pase de batalla, está muy bien. El tercer personaje es este mercenario de élite, a mi parecer es el más feo, pero bueno, podrás elegir entre los 3. Esto es para la gente que quiera volver al juego, ahora tiene un motivo para desbloquear estos personajes. Y claro, si te gusta mucho una skin, puedes hacer el sacrificio. Además de los personajes, también podrás reclamar una CBR4 épica, una MX9, una Rush y un Sniper épico. Al parecer Activision se ha puesto re humilde con la gente que quiere regresar al juego. Si no obtuviste las recompensas en su momento, ahora lo puedes conseguir y realmente están buenas. Pero lo más bueno de esto es que tenemos una oferta bien jugosa que por $2 podemos comprar el pase de batalla. Así es amigos, por $2 un pase de batalla. Definitivamente esto es lo mejor de lo mejor, ya que es más del 60% de descuento. Además tenemos otras ofertas, esto sí merece la pena. Por si no lo has notado, salió un evento de colaboración en la sección de anuncios y en este evento podemos conseguir un montón de recompensas que están un poco escondidas. Lo que debemos hacer son tareas muy sencillas para ir consiguiendo estos iconos de rayo o de energía más o menos y luego darle donde dice iniciar. Cuando le des te aparecerá un minijuego de niños, es imposible fallar, solo debes adivinar dónde está la caja de las canicas. Muy sencillo la verdad, no hay por qué fallar. Si adivinas obtendrás como recompensa una caja épica que la verdad está muy bien, pero lo más interesante es que al completar 25 conseguiremos una recompensa muy guapa. Son varias recompensas, evidentemente lo que más nos interesa es la última, que es esta CR56 AMAX, que está muy decente. Ojo que creo que es de colaboración. Si no has hecho las misiones te recomiendo que lo hagas ahora, porque si es de colaboración estoy seguro que no creo que vuelva a regresar. En el juego actualmente tenemos la opción de grabar partidas, pero tengo entendido que está muy limitado. En la versión china esto lo van a mejorar, evidentemente ahora será mucho más completo, tendrá muchas más opciones. Ojo, en la global no sabemos si va a llegar esto, pero de llegar será interesante. Modos como dominio, punto caliente, dominio no están igualadas, porque solamente se pueden grabar partidas igualadas. Sería modo como control, punto caliente y modos así de ranked. La verdad está muy interesante, aunque claro, no todo el mundo
mundo lo va a poder usar, porque hay gente que no le interesa esto, al menos a mí sí. Hablemos de algunas ruletas que estarán regresando próximamente, empezando con la M13 legendaria, que como estás viendo es de las mejores por una característica especial. Esta M13 legendaria, además de ser muy guapa porque la verdad tiene un buen diseño, su particularidad es que te muestra la fecha en que iniciaste a jugar. Así es, por ejemplo, yo inicié a jugar el 30 de septiembre del 2019, aunque realmente el lanzamiento fue el 1 de octubre, pues no sé cómo rayos jugué un día antes, pero aquí lo tienes. Me gustaría saber tú en qué fecha empezaste a jugar. Vete al refugio, mira las legendarias, busca la M13 y claro, ahí podrás observar. Una de las míticas con mejor animación del juego podría estar de regreso este 30 de enero. Así es, mis estimados, hablamos de la MG42. La verdad, la MG42 está bien brutal en cuanto a diseño. Tiene un campo de guerra completo en el arma, lo cual es una completa locura. Y evidentemente es muy temática con la sección de Call of Duty. Se los comento porque sé que hay gente que no le gustan las armas coloridas, dicen que vienen del Free Fire, etc. Pues amigo, aquí está un arma que no es colorida, un arma completamente bélica y de guerra. Así que no hay falla. Dos personajes legendarios podrían estar de regreso en esta temporada, así es, la primera es la Dame, que a mi parecer la mejor forajida en cuanto a un personaje de COD Mobile. Sinceramente la Dame se ve muy pero muy guapa con el sombrero, con esos colores negros, la verdad yo siento que es un personaje que parece incluso mítico en su versión base. Me gustaría saber qué opinas de este personaje, pero también me gustaría saber qué opinas de los personajes coloridos, ¿prefieres coloridos o que sean un poco más discretos? Otro personaje que podría estar de regreso, en este caso personaje legendario, es esta de Fox. La verdad este personaje no se me hace atractivo, lo siento muy básico, pero claro, son opiniones. La verdad yo preferiría ir 100% por la Dame legendaria en caso de comprar uno, porque siento que llama más la atención. Además, como dije antes, es un poco más discreta. Momento, retiro lo dicho, creo que no la había visto bien. Uy, Fox, no te había visto bien. Bueno, opiniones mías. Y nada más, gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu opinión acerca de esto. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, por supuesto que vi la información completa, le daré un corazón. Sin nada más que agregar y decir, me despido y nos veremos hasta la próxima. Como siempre, hasta otro próximo video.